Señor Jesús, por tu amor y tu bendita misericordia. Gracias, Padre Santo, porque cada día, Señor Jesús, nos bendices con poder y con gloria, Dios mío. Gracias, Padre Santo, Señor, por esta reunión de jóvenes, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, de que tú bendigas, Padre Santo, la juventud de Alcalá, Padre Celestial. Toma cada una de las vidas, Señor, y cada corazón, Señor Jesús. Introdúcete, Padre Celestial, en lo más profundo, Señor, de los corazones, Señor. Te ruego, Padre Santo, Señor, por el siervo que va a llevar esto, Señor Jesús. Te ruego que tú anules, Padre Santo, Señor, su humanidad, Padre Santo, y seas tú que hables a través de él, Padre Celestial. Abre nuestra mente, Señor, para poder entender lo que quieres que nos digas, Dios mío. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por reunir a tu juventud, Señor. Gracias por la pasión que tú despiertas por tu palabra, Señor. Gracias porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor. Tu palabra que nunca vuelve a ti vacía, sino que siempre hace la obra para la cual tú la envías. Danos sabiduría y conocimiento. Llénanos de ti, Señor, para que nuestras mentes y nuestros corazones estén llenos de tu palabra. Tu palabra que nos limpia, tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos encamina, tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, tu palabra que nos enseña el camino correcto y las rutas para llegar a tu corazón, Señor. Gracias porque mucha paz tienen los que aman tu ley. Y ayúdanos, Dios mío, ayúdanos a amar tu palabra por encima de todas las cosas. Señor, te ruego que me des facilidad de expresión. Ayúdame, Dios mío, a poder explicarlo. Y que donde yo no llegue, Señor, que tu Santo Espíritu les haga entender lo que yo no sé explicar. Gracias porque lo que está atesorado en la eternidad de tu amor tomará lugar en nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí. Aleluya. Bueno, que Dios os bendiga a todos. No esperaba a tanta gente. Esto es buena señal. Bueno, esto no va a ser una predicación normal, ¿vale? Esto es una noche de estudio, una primera charla. Si luego hay más, pues bueno. Pero esto va a ser una primera charla de un tema escatológico. En cualquier momento me podéis parar, ¿vale? Esto no es que yo hablo, amén, venga a otras casas y ya está. No, en cualquier momento me podéis parar. Para un minuto, con confianza. No lo entiendo, ¿me lo puedes explicar de otra manera? O más, y yo lo vuelvo a explicar. Aquí la cuestión es que ya no es que esté una hora, que esté media hora, pero que lo entendáis, ¿vale? Porque si yo hablo una hora y no entendéis nada, pues entonces el problema ya no es que no entendáis, es que yo no me explico bien. Cuando yo explico bien las cosas, la gente tiene que entender, ¿vale? Hasta ahí, claro, ¿no? Vamos a hablar de escatología. Y no hay obligación a responder, pero ¿qué entendéis por escatología? Eventos finales. Eventos finales. Escatología es una palabra partida, escatos y logía. Escatos tiene que ver con futuro, con porvenir, con mañana, demás, también hay una versión. Y logía, todo lo que termina por gía, tiene que ver con estudio, ¿vale? Teología, escatología, tiene que ver con estudio. Todo lo que termina por logía tiene que ver con estudio, con conocimiento también. Entonces, escatología es una palabra compuesta que significa eventos futuros, el conocimiento de las cosas que han de venir, todo relacionado a el futuro. Neumatología, en la Biblia, neuma, es una palabra compuesta, neuma, tiene que ver con soplo, tiene que ver con espíritu, y logía, conocimiento. Por eso,
La doctrina del Espíritu Santo, neumatología. La doctrina de Cristo, cristología, el estudio de la persona de Cristo. Cuando hablamos de los eventos futuros, es escatología. ¿Hasta ahí? Bien. La escatología es muy compleja. La escatología es muy larga. Yo en tiempos de pandemia di 30 clases de escatología. O sea que yo esta noche no voy a explicar una pincelada. Pero hay 30 clases de escatología que yo di a una iglesia en Zaragoza. En tiempos de pandemia, todos los lunes una nueva clase. O sea, la escatología es muy larga. Y di 30 clases y no la llegué a terminar. ¿Por qué? Porque a mí me apasiona, por ejemplo, la escatología. Me apasiona la escatología porque es una de las ramas de la doctrina que te une a muchas más doctrinas. Es una de las ramas que terminas estudiando otras doctrinas. O sea, normalmente la gente piensa, bueno, escatología tiene que ver con Apocalipsis, si es Apocalipsis es el último libro. Tiene que ver con el arrebatamiento, tiene que ver con las cosas. Pero es que realmente la escatología nunca empieza en el futuro. La escatología empieza en el pasado. O sea, la escatología no comienza en el arrebatamiento para adelante. La escatología realmente empieza desde el libro del Génesis. Por eso a mí me gusta la escatología, porque la escatología, para estudiar la escatología rigurosa a nivel hermenéutica, antes de dar escatología teníamos que hablar de pactos y dispensaciones. En la Biblia existen pactos, dispensaciones significan tiempos. O sea, hay tiempos diferentes en el que Dios se ha manifestado a los hombres de maneras distintas. Por eso a veces la gente no entiende el Dios del Nuevo Testamento, dicen que es diferente al Dios del Antiguo Testamento, porque parece ser que se comporta de maneras distintas. Bueno, la cuestión es que no entienden las dispensaciones. En cada tiempo Dios ha tratado con el hombre de una manera, y en base a cuando les ha demostrado que esa manera ellos que la han pedido no funciona, termina un pacto, una dispensación y comienza con otra. Es como decir Dios, ¿qué queréis? ¿Gobernaros vosotros? Intentadlo, yo os observo. Y fracasa. Y Dios dice, ¿veis cómo vosotros no podéis? Y empiezan en otro tiempo. Por eso a veces vemos el comportamiento de Dios en diferentes lugares, pero Dios sigue siendo el mismo. Pues la escatología comienza ya con las promesas de Dios a Abraham. Te bendeciré, será bendición, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, te daré una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Eso se remonta hasta el milenio. Hay profecías a David que se remontan hasta el milenio. Hay unas promesas que Dios prometió a David que las cumplirá. De hecho, habrá un momento en el que los santos del Antiguo Testamento resuciten, y ya no vamos a escatología, a futuro, y ahí David va a vivir unas cosas que le prometió Dios al principio, en el pasado. Por eso, la escatología profunda comienza conociendo prácticamente desde el Génesis, pactos y dispensaciones. Pero, ¿podemos estudiar escatología sin conocer pactos y dispensaciones? Sí, podemos. No es profunda, pero se puede. Entonces, ¿cuál sería una base neutra para estudiar la escatología? Podemos saltarnos pactos y dispensaciones, podemos. Si ya queremos volvernos locos, pues podríamos empezar por ahí, pero no vamos a empezar por ahí, ni mucho menos. El lugar neutro de la escatología, que es el corazón de la escatología, son las 70 semanas de Daniel. Fijaros dónde comienza la escatología. Las 70 semanas de Daniel, la época de Daniel, época Antiguo Testamento, y tendríamos que ir a Daniel, teníamos que ir, remontar 2600 años en la historia, años 604, 605 a.C., y empezar desde ahí
para conocer el futuro. Fíjate que todavía, escatología, no hablamos del futuro, nos vamos al pasado. Tendríamos que conocer la estatua, un sueño que tuvo Nabucodonosor, que vio una estatua de la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce. Luego tendríamos que ir a Daniel capítulo 7, que aparecen 4 bestias que salen del mar Mediterráneo. Luego en el capítulo 8, que aparecen también, ahí hay una clase de visiones que pelean. Y luego de ahí saltarnos al capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, y pegar un salto, ir pegando saltos en la Biblia, de Daniel a Ezequiel, de Ezequiel a ciertos profetas menores, y desde ahí hacer un salto al Apocalipsis. O sea, imagínate lo complejo que es la escatología. ¿Podemos empezar en las 70 semanas? Debería ser así, pero a mí, para explicar las 70 semanas como se tiene que explicar, para que no haya dudas, yo necesito 4 clases. Por eso tampoco se puede empezar. Que otro día te queréis en un futuro, oye, dar una síntesis de las 70 semanas, explícanoslo bien, para que podamos entenderlo. Lo explico. Más de una hora me va a llevar, pero lo puedo explicar. Pero la idea que yo tenía para que esto se hiciera menos, esto es una introducción que ya no la vais a volver a escuchar más, ¿vale? Es que vamos a hablar de temas escatológicos sueltos, pero que luego se pueden juntar. Y podíamos empezar a hablar del arrebatamiento, y bueno, el arrebatamiento sabemos todos que va a suceder. El arrebatamiento va a suceder, ¿vale? ¿Podríamos demostrarlo? Claro que podemos demostrarlo. ¿Podemos refutar a los que dicen que pasamos la gran tribulación? Podemos refutarlo. De hecho, algún dato voy a dar hoy. Pero yo quisiera empezar la escatología, son clases sueltas de escatología, ¿vale? Quisiera hablaros del anticristo. Dios ha puesto en mi corazón que comience hablándoles de la persona del anticristo y poco a poco, pues se va a ligar con más temas escatológicos. Coger vuestras Biblias, los móviles, y iros a Mateo capítulo 13, o sea, Apocalipsis capítulo 13. He empezado a las 11:30, ¿vale? Hay tiempo, somos jóvenes. Sí. Apocalipsis capítulo 13, verso 1, ¿vale? Verso 9. No, capítulo 13, verso 1. ¿Me ayudáis con la lectura y así? ¿Quién se atreve a leer? ¿Alguno? Empiezo yo con el 1 hasta el 3. Potito, venga, del 1 al 3. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Verso 4 dice: y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién lee el verso 5? Ya Juan Joven, ¿no? Versos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra su Dios, contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el verso 8, ¿quién lo lee? Verso 8. Samuel.
y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y el verso 1 dice, si alguno tiene oídos, oiga. Hasta ahí, vamos a analizar esto. Cuando en la Biblia aparecen bestias a nivel profético, la idea que la Biblia da con las bestias, todo esto es a nivel simbológico. Apocalipsis no es ni histórico ni literario, es profético. O sea, hay tres interpretaciones de los libros proféticos, ¿vale? Por ejemplo, Apocalipsis se puede interpretar de manera, hay tres escuelas de pensamiento, se puede interpretar de manera histórico, se puede interpretar de manera alegórico y se puede interpretar de manera simbólico y profético, que la simbolía está en la profecía. Los que dicen que es histórico dicen que el Apocalipsis ya se ha cumplido. Cogen ciertos pasajes de la historia y haciendo una serie de comparaciones pueden decir que el Apocalipsis ya está cumplido. Luego hay quien tiene la interpretación alegórica, ¿no? Que todo es una alegoría y una invención y que es imposible, que es una fantasía. Y luego está el simbólico profético, que al ser profético, todo lo profético tiene simbolismos. En la Biblia hay muchas cosas simbólicas, ¿vale? Hay simbolismos, por ejemplo, la palabra es comparada con una espada, tu palabra como una espada de 2 filos, también es comparada con una lámpara, lámpara es tu palabra, también es comparada como una semilla, dice el sembrador sale a sembrar, la semilla es la palabra. Hay simbolismos. Los simbolismos, para cada cosa, lo pone la Biblia. Por eso la Biblia dice, la Biblia no es de interpretación privada. Yo no puedo dar a la Biblia un simbolismo que la misma Biblia no te enseña. O sea, yo no me puedo inventar ahora. La Biblia tiene una interpretación y varias aplicaciones. Si la Biblia dice que la cizaña son los hijos del mar, por ejemplo, y el trigo son los hijos del reino, yo no puedo decir que bíblicamente la cizaña es otra cosa. No. Puedo aplicarlo, pero bíblicamente simboliza eso. ¿Vale? Si la Biblia dice que cuando la semilla cae entre piedras, son los que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero no tiene raíz, yo no me puedo inventar otra cosa. Es lo que dice la Biblia. ¿Hasta ahí, claro? Bien, cuando la Biblia habla de lo profético y hablan de bestias, primero tenemos que saber qué simbolizan las bestias en la Biblia. Ahora, para saber qué simboliza, aquí entra en juego la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Hermenéutica es el arte de interpretar las escrituras. Pero cuando interpretamos las escrituras, tenemos que entender que las escrituras siempre se van a interpretar a sí mismas. Por eso muchas veces ahí nacen las doctrinas falsas, porque muchas veces queremos que la Biblia diga lo que yo pienso y me interesa que diga. Pero es que la Biblia no necesita intérpretes, pues la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, para saber qué simboliza una bestia, Apocalipsis tiene un hermano gemelo, un libro, que es su hermano gemelo. Y el hermano gemelo de Apocalipsis se llama Daniel. Si no estuviera Daniel, no se puede entender Apocalipsis, porque parte del simbolismo de Apocalipsis está Daniel. Cuando nosotros nos vamos al libro de Daniel, cuando Daniel tenía, y nos vamos concretamente, año 604 a.C., fue el primer año de un rey en Babilonia que se llamó Nabucodonosor. Dice que en su segundo año de reinado, él tiene un sueño, que seguramente lo habéis escuchado en muchas predicaciones. Él tiene un sueño y él ve, no sé si lo veis, a ver si puedo doblarlo así. Sí, mira. Y él ve en el sueño algo parecido a esto.
no sé si veréis mucho, es una estatua, digamos, esto es una representación, ¿vale? Pudo ser así o parecida. Pero lo que vio fue una estatua con diferentes elementos. Era una estatua hecha de oro, de plata, de bronce, de hierro, y los pies de parte de hierro y parte de barro. Básicamente fue, eso es lo que vio este rey una noche durmiendo. Él se levanta y no sabe lo que es. Entonces, él llama a sus magos, a los adivinos. Oye, ¿sois adivinos? Sí, he tenido un sueño. Quiero que me lo interpretáis. Bueno, dinos el sueño. Ya, pero es que no me acuerdo del sueño. Entonces dijeron, ¿y cómo te interpretamos el sueño? Bueno, ¿no sois adivinos? Pues adivinarme el sueño. Entonces le dijeron, mira, mi rey, no hay ser humano en la tierra que pueda descifrar. Y dijo, entonces no sois adivinos, me estáis engañando. Y decidió matarlos a todos. Y cuando había dado la orden para matarlos a todos, resulta que había 4 jovencitos en las escuelas de sabiduría, que era Daniel y sus 3 amigos, que habían venido de tierras de Israel presos, los tenían ahí enseñando, eran príncipes, y ellos, claro, aunque no habían sido llamados, pero pertenecían a la escuela de sabios. Entonces ellos también iban a morir. A Daniel se le ocurrió decir, dejadme hablar con el rey. ¿Sabes cuántos años tenía? 16 años. Joder. 16 años. Nunca fue más certera la Biblia. Ninguno tenga un poco tu juventud. 16 años. Entonces se presenta allí y le dice, mira, es verdad que no hay hombre que pueda descifrarlo, pero hay un Dios en los cielos que revela misterio. Si me das tiempo, yo voy a orar a mi Dios y te voy a mostrar lo que has soñado y te voy a decir lo que significa. Bueno, y dicen, venga, vale. Y vuelve a presentarse, y entonces le da la interpretación con 16 años, le muestra a Dios. El mismo sueño que ha tenido el impío ese, se lo muestra a Daniel. Y le dice, mira, está en la estatua. Y le da la interpretación. Y cuando va y le dice, mira, mi rey, hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Lo que has soñado era esto. Y empieza a decir, tú has visto una estatua muy grande. Llegaba al cielo. Su cabeza era de oro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los mulos eran de bronce. Las piernas eran de hierro. Se queda boquiabierto, increíble. Dice que le quiso llenar de honor y dijo, mira, no quiero ni honores, no quiero regalos, no quiero nada, pero te voy a dar la interpretación también. Y empieza a decirle que lo que Dios le ha mostrado, dice, a mi rey le ha mostrado Dios el futuro y el porvenir. Por eso Daniel es escatológico, porque en su época le hablaba del futuro. Le dijo, Dios te ha mostrado tu imperio y los siguientes imperios en orden. Y básicamente con 16 años le dijo, Dios te ha comparado a ti como una cabeza de oro. Tú eres cabeza de todos los imperios. Si Dios te tiene que simbolizarte en algo, tú eres como una cabeza de oro. Pero detrás de ti viene otro imperio, que no será como tú, será más inferior. Por eso lo simboliza en la plata. Y después de ese imperio viene otro imperio más, que será un poco más inferior. Por eso es el bronce, que es un metal más inferior. Pero luego viene otro imperio más, o sea, ya un cuarto imperio. Que ese será un imperio, y empieza a hablar las características. Eso con 16 años. Ha pasado 70 años después. Y el que tenía 16 ahora tiene 86 años. Y una noche se acuesta y tiene una visión. Y se ve frente a un mar, es el Mediterráneo, se ve frente a un mar, y de pronto ve subir, Daniel capítulo 7, ve subir bestias. ¿De dónde? Del mar. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena de ¿qué? Del mar. Y vi subir del mar Una bestia. lo mismo que Daniel.
¿Te das cuenta cómo Daniel y Apocalipsis se tienen que estudiar juntos? Lo que le pasa a Juan, le pasa a Daniel. Lo que Juan ve una bestia y Daniel no vio una, vio 4. Capítulo 7, yo lo estoy resumiendo, él ve una bestia, dice que es semejante a un león, que tiene alas, y empieza a andar, es como un león con alas y empieza a andar así. No, empieza a andar así. Y de pronto, ¡bum!, se levanta y se le va un corazón. Y desaparece esa bestia y empieza a salir otra del mar. Y es como un oso, que tiene en su boca 3 costillas y se va así, y se va yendo para un lado. Y desaparece, y aparece otra bestia, sale del mar. Parece un leopardo, tiene 4 cabezas, tiene 4 alas. Y le mira a Daniel y pasa de largo y desaparece. Y de pronto se agita el mar y sale una bestia grande, con unos dientes largos, con cuernos. Y Daniel quiere compararla y dice, no lo sé, es una bestia terrible. ¿Cuántos elementos tenía la estatua? Oro, plata, bronce y hierro. 4. ¿Cuántas bestias salieron? El león, el oso, el leopardo y una bestia. Pues bien, tú tienes que coger Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 y ponerlos enfrente. Y el primer metal simboliza lo mismo que la primera bestia. El segundo metal tiene que ver con la segunda bestia. El tercer metal, la tercera bestia. Y el cuarto metal, la cuarta bestia. Lo que pasa es que a los 16 años Dios no le dio detalles a Daniel. Le dijo que venían imperios inferiores, pero no le dio detalles. Pero cuando Daniel tiene 90 años casi, que la Biblia dice que Dios le llenó de sabiduría, de modo que no ha habido el único a quien ha destacado en sabiduría con Daniel ha sido Salomón. Pero en cuanto a enigmas, no ha habido otro como Daniel, a quien Dios le ha revelado misterios profundos. Al que más le ha revelado ha sido a Daniel. Cuando tiene 90 años le dice lo que van a hacer Babilonia, que en ese momento reinaba, y los próximos imperios, lo que iban a hacer también, con detalles. Esto da para unas clases que otro día podemos hablar. Pero lo que yo quiero entender es que les está hablando de imperios y lo está comparando con bestias. A Babilonia era una bestia como un león con alas. El imperio medo-persa era como un oso con costillas en su boca, entre sus dientes. El imperio de Grecia lo compara con una bestia que es un leopardo. Y a Roma le compara con una bestia terrible y espantosa. De pronto Juan se para en la arena del mar y ve subir del mar una bestia. ¿Qué simbolizan las bestias? Imperios. Muchos dicen que esta bestia simboliza al anticristo y no está mal encaminado al decir que simbolizan el anticristo, pero realmente lo que simboliza es el gobierno del anticristo. Apocalipsis capítulo 13, hay 2 bestias y la primera sube del mar. ¿Qué simboliza el mar? La Biblia dice que el mar simboliza pueblos, naciones y lenguas y tribus, el mundo. El mar simboliza el mundo. Y justamente el mar en el que está es parte, un territorio concretamente, donde su región más satánica no puede ser. Hoy día el país más satánico que existe son los países musulmanes. Fíjate que China y todo eso que prohíben Biblias y tal, pero como la nación musulmana, en contra de la Biblia no hay ninguna. O sea, aquella región, hablábamos antes del culto con Josué, aquella región, ya han legalizado, por ejemplo, que una niña de 9 años puede firmar y casarse. O
Ya no tiene que tener 18, ni... Con 9 años, un hombre de 60 años se puede casar con una niña de 9 años. ¿Qué es lo que han legalizado, por ejemplo? Han legalizado la pederastia. Un hombre de 50 casándose con una niña de 9 es un pederasta. Pues lo ven, el pueblo musulmán lo ve legal. No hay pueblo más sanguinario, más sangriento, más cruel, con más torturas. Todo ese territorio, todo lo que conquista los países musulmanes, la Biblia dice, y lo veremos en Apocalipsis, que debajo hay un mar, es el Éufrates, que recorre toda esa tierra. Y qué casualidad que en las profundidades del Éufrates, no sabemos dónde ni cómo, hay 4 demonios atados por Dios, que no los desata Dios, que se intentan desatar y no pueden. Y dice Dios que no les desatará ni en días de gran tribulación, porque no dejarían a ser con vida, porque su única misión es matar. Pero su influencia satánica influye tanto en aquella región, que es el país más satánico, la región más satánica del mundo. Pues cerca de esos países hay un mar. De ese mar, concretamente, es que Juan ve subir una bestia, que es esta. Fíjate cómo es la bestia, a ver si lo podéis captar. El verso 2, léelo despacio, Potito. En el capítulo 13. Capítulo 13, verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Para. Vuelvo a repetir. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Yo he hablado de Daniel, y ¿qué os he dicho? En Daniel 7. Que la primera bestia se parece ¿a qué? A un león. Y la segunda bestia se parece ¿a qué? A un oso. Y la tercera bestia, y la cuarta era una bestia terrible y espantosa. Vamos a volver a leerlo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como De oso. su boca como. Fíjate, en Daniel 7, Babilonia es un león, Medo-Persa es un oso, Grecia es un leopardo y Roma es una bestia terrible y espantosa. Aquí en un versículo reúne 4. Esta bestia tiene parte de león, la boca, parte, dices, su cuerpo es como un leopardo, sus pies son como de oso y su boca como de león. Las bestias simbolizan imperios. Esta bestia simboliza el imperio, el gobierno del anticristo. ¿Cómo gobernará el anticristo cuando surja? ¿Qué va a recordar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser su gobierno? Cuando él surja, ¿cómo gobernará? Mirando las bestias, sabemos cómo gobiernan. ¿Cómo? Si tiene parte de león, y tiene parte de oso, y tiene parte de leopardo, y es una bestia, nos dice la Biblia, todos los antiguos imperios son destellos del imperio del anticristo. El imperio del anticristo se va a diferenciar porque se va a parecer a los babilónicos, se va a parecer a los medos persas, se va a parecer a Grecia y se va a parecer a Roma. O sea, cuando él actúe, él va a coger lo mejor y lo peor de todos los imperios de la historia que han gobernado el mundo y lo va a reunir en un solo imperio. Y si Babilonia fue la edad de oro, Medo-Persa fue la edad de plata, Grecia fue la edad del bronce y Roma fue la edad del hierro, imagínate todos esos imperios mezclados en una batidora y te sale un gobierno del anticristo. ¿Cómo gobernará el anticristo? Bueno, primeramente, para saber cómo gobierna, primeramente tenemos que saber cuándo gobierna. La pregunta del millón. ¿La Iglesia conocerá al anticristo? La respuesta es que la Iglesia no conocerá al anticristo.
que esté en la tierra. Yo creo, a mi juicio, que ya existe el ser humano que puede ser el candidato para ser el anticristo. Porque de lo primero que tenéis que saber del anticristo es, número uno, el anticristo no nace anticristo. No nace anticristo. El anticristo es un hombre poseído por un espíritu. O sea, el anticristo no nace anticristo. El anticristo es un hombre poseído por un espíritu. Existe una trinidad diabólica, que es Satanás, es único, Satanás es único. Pero Satanás, como es un imitador y se quiere parecer a Dios desde el principio, Isaías capítulo 14, subiré, me sentaré y seré ¿qué? Seré semejante al Altísimo. Satanás quiere ser igual a él. Bueno, igual no, él sabe que igual no puede ser parecido. De todas las cosas que es Dios, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podíamos hablar de la Trinidad, pero no es el tema hoy. Pero podíamos hablar. Dios tiene ángeles, por lo menos en la Biblia hay un arcángel, serafines, querubines. Dios, el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies, Jerusalén es su santa ciudad. Fíjate, siempre el número 3. Mira si el número 3 es importante para Dios. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó los cielos y la tierra. En el principio, tiempo. Y el tiempo es trino, pasado, presente y futuro. Los cielos, espacio, alto, bajo y estrecho y ancho. Pero que luego está la tierra, que es en materia, en sólida. O sea, ya en Génesis capítulo 1, verso 1, está la Trinidad en Trinidades. Cuando estudiamos cómo Dios manifiesta, siempre hay trinos. Dios ha creado al ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Dios crea el sol en 3 materias. Es una masa, calor y fuego. Y cuando analizas toda la creación, ves como la firma de Dios en su creación. Es la Trinidad. El diablo, que quiere ser parecido a Dios, también quiere su Trinidad. Y él quiere tener su propia Trinidad. Entonces, Satanás, pensad esto siempre, Satanás imita al Padre. Siempre. Satanás imita al Padre. Pero, como Satanás no es trino, y él quiere tener su Trinidad, él se proporciona a 2 a su lado. Uno de ellos es el anticristo. El anticristo es una persona que ha abierto tanto la puerta a Satanás con su pecado, porque no todos los inconversos pueden ser poseídos, ¿eh? Eso es incierto. Y bueno, si no es inconverso, está poseído. No todos los inconversos están poseídos. Ni todos los inconversos pueden poseerse en cualquier momento. Que puedan ser influenciados es otra cosa. Pero si Dios Todopoderoso te pide permiso para entrar en tu corazón, el diablo no se puede saltar una ley que Dios respeta. ¿Eso está claro? Entonces no todos los inconversos están poseídos. Eso es incierto. Para ser poseído hay que darle lugar al diablo. Entonces dice, no deis lugar al diablo. El diablo tiene el lugar que nosotros le queramos dar. En los inconversos igual. Hay pecados que abren la puerta a los demonios más rápidos que otros. Eso sí. Hay ciertos pecados que, por ejemplo, un inconverso comete. El inconverso está en pecado simplemente por no creer. Pero hablamos de un poseimiento. No todos los inconversos están poseídos, pero porque hay gente que llega a poseerse. Bueno, pues porque juega con pecados que abren la puerta a los demonios. Todo lo que vea con temas mentales, todo lo que vea con ver cosas raras, todo el tema de por ejemplo, de adulterios. Puede haber transmisiones de demonios en un solo hecho.
Si quien se une a una ramera, un espíritu es con ella. Si está poseída, un solo pecado se puede poseer. Entonces, hay ciertos pecados que abren las puertas al enemigo más fácilmente. Hasta ahí, claro, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna duda? No. ¿Seguimos? Sí. Vale. Pues Satanás es un imitador. Él imita al Padre. Bueno, él nos trino, pero entonces él se ha proporcionado a un ser humano que ha abierto tanto la puerta con su pecado, que yo creo, a mi juicio, y ahora daremos un detalle, que es muy posible, a lo mejor estoy equivocado, pero en mi opinión personal, aquí ya es opinión personal, es muy posible que el pecado oculto de ese ser, sea en lo oculto que sea gay. ¿Ser? Homosexual. Es muy posible que el candidato a ser el anticristo, su pecado oculto, sea ser homosexual. ¿De dónde saco yo eso? Pues hay un detalle que dice: del amor de las mujeres no hará caso. ¿Vale? Entonces, es muy posible que su pecado, él tiene que tener un pecado tan grande para que un espíritu le posea. ¿Vale? Luego también levanta a otro por su pecado, que la Biblia conocería como el falso profeta. Entonces hay tres. Está la Trinidad. Satanás imita al Padre, el anticristo imita a Cristo y el falso profeta imita al Espíritu Santo. Entonces, cuando estudiamos al anticristo, vamos a ver una imitación de Jesucristo. Fijaros quién es el anticristo. Ahora, ¿cuándo empieza a gobernar el anticristo? El anticristo no gobierna hasta que la iglesia sea quitada de la tierra. Lo que ahora detiene el surgimiento del anticristo es que la iglesia está en la tierra, pero no la iglesia porque tiene un poder fuera de Dios. Es que la iglesia es lo que Dios está usando para llegar al mundo y para traernos a Él. Mientras haya esa actividad del Espíritu Santo en la iglesia, el anticristo no puede surgir. Por eso la Biblia dice que hay quien al presente lo detiene. Quien al presente lo detiene no es yo separado de Dios. O incluso el Espíritu Santo, cuando la iglesia se arrebatada, el Espíritu Santo se queda en la tierra. Lo que trabaja como en el Antiguo Testamento. En el cielo desciende, hace una obra, vuelve a subir. Eso lo hacía en el Antiguo Testamento. Ahora no, ahora el Espíritu Santo está morando. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, cambia. He hablado de pactos y dispensaciones. Cuando saltemos de un tiempo a otro, entonces el anticristo es cuando puede surgir. Ahora el anticristo no surge porque estás tú. Porque estamos nosotros, no surge. Porque hasta que la iglesia no sea arrebatada, y ahora entramos, Apocalipsis capítulo 5, la apertura de los capítulo 6, la apertura de los sellos, el primer sello dice: y oí una voz, ven y mira, y aquí se abrió el primer sello, y salió un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese jinete no es Cristo. ¿Por qué sabemos que no es Cristo? Porque el que abre los sellos es el cordero que ha sido inmolado. Entonces, él no puede romper los sellos y salir de un sello. A Cristo no le tienen retenido ningún sello. Él es libre y en el cielo, que dice la Biblia que él es el digno en romper los sellos, y cuando rompe el primer sello sale como un jinete blanco, y ese es la representación del anticristo en su primer tiempo de gobierno. ¿Quién le da permiso para que comience su reinado? Cristo. O sea, el anticristo no hace nada y Satanás no hace nada hasta que Dios no le dé permiso. Qué bonita la lluvia. Es como tiene razón, hijo mío. O sea, tranquilos, porque
porque Dios todavía está sentado en su trono, a Él no se le escapa nada, Él reina en el reino de los hombres y hace lo que quiere, dice la Biblia. O sea, tranquilos, porque muchos nos desesperamos. Hablábamos antes, que yo he escuchado por allí, por mi barrio, con esto del apagón, decía, ¡ay! La Biblia dice que cuando salga el Papa Negro habrá 3 días de oscuridad. Ay, yo escuché y he pensado, digo, a lo mejor es que tienen una Biblia que yo no tengo. ¿Sabéis de dónde se han sacado eso de la profecía del Papa Negro? De los Simpsons. Y aparte de los Simpsons, como ha dicho Potito, siglo XVI, un médico astrónomo, Michael Nostradamus, lanzó cuartetas, se llamaban cuartetas, él escribió un montón de cuartetas que los llamaron luego profecías, y algunas, bueno, pues supuestamente, pues mira, pues Nostradamus dijo algo parecido, y él predijo que se levantaría un papa negro. Pero en la época de Nostradamus existían los jesuitas que se vestían de negro, también puede ser un jesuita. O sea que ya la gente inventa. Y cuando salga el Papa Negro habrá 3 días de oscuridad. Yo no sé de dónde viene eso de la oscuridad. Sí habrá una oscuridad total, pero serán las copas de la ira. Que ahora sí la gente no verá su mano. Que ahí es cuando ya no hay oportunidad para nadie. Eso es la ira de Dios derramada al mundo entero. Pero eso, para que llegue eso, no es un apagón. ¿Preguntas hasta ahora? Bien, el anticristo surge porque Dios le ha dado permiso. Le dice, adelante, venga, comienza tu gobierno. Y comienza a gobernar. Su gobierno, ya llevo un rato. Pero tiene su reloj. Arriba. Vale. Pues ya llevo un rato. Cuando este personaje surge porque ha ocurrido algo en la Tierra que va a estremecer el mundo. Imagínate lo que ha pasado por un apagón. La que se ha liado por un apagón. Porque creían que podía tardar 3 días en reiniciarse. Tardó 6 horas. Imagínate el caos que ha habido. Cuando venga el Señor y la iglesia sea arrebatada, eso sí que va a conmover el mundo entero. El acontecimiento más grande e impactante que va a vivir el mundo sea cuando millones de personas desaparezcan de la tierra. Eso sí va a ser un caos. No se van a ir 50 ni 60. Millones de personas desaparecen del planeta Tierra. ¿Te imaginas el caos que va a haber a nivel mundial? La bolsa, el oro, petróleos, controles. ¿Tú sabes los accidentes que va a haber? ¿Tú sabes los aviones que van a caer, los trenes que van a descarrilar, los coches que irán cristianos? Y Dios no se lleva el coche, se lleva a la persona y deja el coche. Y a 120 kilómetros por hora y el coche sigue. Y se estrellará con uno y ese con el otro. Imaginaros el caos. Que el arrebatamiento es bonito para nosotros, pero para el mundo no. Para el mundo será el caos más grande que ha vivido desde que la tierra es tierra. En medio de todo ese caos, fijaros, el arrebatamiento impacta tanto a la tierra que hoy día la Unión Europea, tal como la conocemos, se rompe. Porque ningún gobierno, ni la Unión Europea, ni la ONU, ni la OTAN, van a tener la suficiente capacidad para resolverlo todo. O sea, la Unión Europea se va a romper, la OTAN se va a quebrar. Y en medio del caos, Satanás aprovecha y empuja a uno, que lo ha llenado. Por eso dice, el dragón le dio, Apocalipsis 13, voy a decir exactamente, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Es Satanás el que le proporciona una sabiduría diabólica, animal y terrenal. O sea, todo lo que salga de la mente del anticristo, escucha, el diablo es muy inteligente,
¿Crees que el diablo es un tonto? No, el diablo no es ningún tonto, ¿eh? El diablo te hace caer, ¿eh? ¿Viste cómo te hace caer? El diablo no es ningún tonto. No ignoréis ninguna de sus maquinaciones, dice la Biblia. O sea, que el diablo es un ser que maquina, que piensa, que ya por edad ya es inteligente. ¿Eh? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tú imagínate llenándole a un ser humano de esa sabiduría increíble. Pues en medio del caos le surge. Claro que no podía ser de otro lugar, porque Satanás aprovecha el caos. Porque todo lo relacionado a él es caos. Todo lo relacionado a Dios es orden. Todo lo relacionado al diablo es desorden. Pues del desorden que hay en el mundo aparece la cena. Y ahí tiene que ser un líder. Por eso sabemos que el anticristo es un líder político. Porque gobierna. Porque las bestias son gobiernos. Y los gobiernos tienen gobernantes. Por eso esta bestia, está bien decir que es el anticristo, pero más concretamente es el gobierno de él. Pero quien lo gobierna es el anticristo. Por eso no está mal que se diga que es el anticristo, porque realmente es el cabeza de gobierno. Y en medio del caos surge. Surge para traer la solución que hay en el mundo. ¿Qué solución? La solución que el arrebatamiento ha creado en la tierra. Que la Unión Europea, que se han roto todos los países, que se ha roto la economía, que se ha roto la seguridad, que hay más guerras y más conflictos en Medio Oriente con los judíos y con los musulmanes, que es todo peor. Y de pronto, en medio de una asamblea, aparece en escena un personaje que ha pasado desapercibido, que ha estado como escondido. ¿Por qué ha estado como escondido? Aparte porque Dios no ha dado permiso, pero cuando Dios le da permiso para que, como la iglesia ya ha sido arrebatada y le dice adelante, ¿por qué no aparece antes? Porque imita a Cristo. Porque Cristo se ocultó. Tenía 2 años y cuando se enteraron que estaban en Belén, fueron y mataron a todos los niños para encontrarle a él. La pregunta es, ¿dónde estuvo Jesús? Jesús aparece cuando nace. Entre 1 y 2 años aparece, Mateo capítulo 2, con los magos, cuando van a adorarle. Desaparece, aparece con 12 años. Subiendo al templo con José y María. Desaparece hasta los 30. ¿Dónde estuvo Jesús? De ahí se han creado un montón de teorías, de ahí se nacen los evangelios apócrifos, de ahí nace un montón de teorías. ¿Dónde estuvo Jesús? Bueno, la Biblia dice estuvo en Nazaret, por eso se le llama Nazaret. Pero ¿por qué estuvo oculto Jesús? Porque apenas empezaba a andar y para llegar a él mataron a todos los niños menores de 2 años. Jesús no podía aparecer en escena antes de tiempo. Tenía que esperar, a que Juan muriese. Hasta que Juan el Bautista no murió, Jesús no empezó su ministerio. Él tenía que estar oculto, porque si con 2 le quieren matar, imagínate con 14 o 15 años. Jesús estuvo oculto y apareció en el momento justo. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Va a aparecer en el momento justo. Y va a aparecer, yo tengo un sistema de gobierno. Yo creo que ya está. Un sistema de gobierno. Y su sistema de gobierno, que ya daría para otra clase, plantea en una asamblea un plan tan perfecto que no abarca el mundo entero, porque hay quien cree que Satanás va a gobernar a todo el mundo. Satanás no gobierna el mundo, porque cuando venga el arrebatamiento, el mundo se divide en 4. Los reinos del norte, los reinos del sur, los reinos más allá del Éufrates, y luego está lo que es nuestra parte, es la parte Europa. Pues la Unión Europea, que hoy es 27 naciones, ¿son 27 o 26? O eran 28, ahora son 27, con el Brexit, ¿no? 27 naciones, creo, se va a partir. Bueno, pues va a haber una nueva Unión Europea, que ya no se va a llamar Unión Europea. Se va a llamar, por eso yo he dicho que la escatología hay que empezar en Génesis. ¿Dónde vemos cómo será su gobierno? Génesis capítulo 11, la Torre de Babel.
eran todos una misma lengua, hablaban un mismo idioma. Nimrod fue el primer prototipo del anticristo. De hecho, cuando analizas la Torre de Babel, es lo ideal para un nuevo orden mundial. La idea del nuevo orden mundial nació en Nimrod. Lo que va a surgir después de la Unión Europea va a ser un nuevo orden mundial, que ya lo están anunciando, que ya lo están preparando. Por eso está naciendo el misterio de la iniquidad, porque Satanás está preparando sus cosas. Él está preparándolo todo para el momento justo y él lo está preparando. El tema del nuevo orden mundial, eso es una realidad. Va a haber un nuevo orden, porque dentro de que si hay un solo gobierno, hay una sola moneda, hay un solo idioma, entonces él quiere unificarlo todo. Mira, si lo quiere unificar y mira si quiere parecerse que en Astana está la sede de la primera iglesia trina. Judíos, musulmanes y cristianos. Lo llaman la casa de Abraham, porque dicen que los musulmanes vienen de Abraham, ¿es verdad? De Abraham con Agar. Los judíos vienen de Abraham, ¿es verdad? Vienen de Abraham con Sara. Y dicen que los cristianos venimos de Abraham porque somos hijos de Abraham en la fe. Entonces han creado la casa de Abraham, la unión de judíos, musulmanes y cristianos. Y fíjate por dónde surge en este tiempo un personaje, que yo llevo mucho tiempo hablando de él. Mira, Satanás no sabe cuándo va a venir el Señor, pero él tiene que ir preparando a un personaje. Por eso surgen muchos anticristos. Ha habido muchos prototipos de anticristo, muchísimos. Hitler fue uno de ellos, un prototipo del anticristo. Si tú lo analices, tiene una sabiduría satánica, diabólica, es un prototipo del anticristo. De hecho, muchas cosas de las que ha hecho Hitler las va a hacer el anticristo. Como por ejemplo, abrir el vientre, intentar que los niños nazcan con 5 meses. Pero en este caso el anticristo, por eso dice, hay de aquellas que estén encintas que huyan a los montes, huyan de las ciudades, porque el gobierno del anticristo va a experimentar con las mujeres embarazadas. Eso es lo que hacía Hitler. Entonces ha habido muchos prototipos de anticristo. Pues el prototipo de anticristo que hay hoy reúne muchas cualidades. Esto ya no es doctrina. Yo siempre que no es doctrina diré, esto es algo personal, pero medítenlo. Pero por ejemplo, ha aparecido, de hecho en la cabeza de la casa de Abraham, el yerno de Donald Trump, judío de la tribu de Benjamín. Empezó con 30 años, más rico que Rockefeller, gobernando desde su base en Nueva York, que le compró lo que ningún ser humano podía comprar. Rockefeller, que se cambió 5 veces el corazón para no morir, terminó muriendo. No vendía su sede del edificio de la avenida 666, no la vendía. Le pagó 10 veces más de lo que pedía. Ni Rockefeller se negó a la oferta que le dio Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Podríamos hablar de ese personaje muy misterioso. Pero casualidad que sea él el que ha unido a la casa de Abraham. Que sea él el que, según su suegro, que es Donald Trump, ha dicho, él es el creador, de hecho él es el creador del proyecto Paz y Seguridad, que se llama así, Paz y Seguridad. Entonces, hay muchas cosas que están pasando en el mundo que es como la preparación de que están todas las cartas preparadas para que en cualquier momento, si viene Dios, el mundo está preparado para el surgimiento del anticristo. Cuando surja el anticristo, va a presentar un gobierno tal, que esto lo vemos en la próxima clase, que los que se queden, claro que la gente dice, bueno, no pasa nada. Si como hay oportunidad en la gran tribulación, luego que me corten la cabeza y me voy al cielo. Te digo yo que no va a ser así. Ya te digo yo que no es tan sencillo, porque ya la Biblia también te habla de ello.
Porque el Evangelio no será como esto, no habrá culto, no habrá iglesia, estará prohibido, penado por la cárcel y muerte. Eso ya de entrada. De entrada pasa a que el cristiano tiene que ser mártir para ser salvo. Hoy no, yo puedo morir de viejo, pero el día de gran tribulación, el que quiera arrepentirse tiene que morir por mártir. No hay otra manera de entrar al cielo. De ahí se cumple el texto: el que quiera ganar su vida la perderá por causa de mí. Entonces, ya hablaremos otro día si queréis de eso y preguntamos. Pero cuando surja el anticristo, presenta un plantar que el mundo entero hace. Vale. Por lo menos, los oyentes de allí salen de aquella asamblea. Daniel capítulo 9 dice: confirmará el pacto con muchos. Confirmar, la palabra confirmar en el hebreo tiene que ver con obligar, pero no obligar de yo te obligo, sino es tan hermoso que no me podéis decir que no. De hecho, la gente dice que sí. Y entonces aparece un nuevo gobierno, no con 27 naciones, sino con 10. Ya el nuevo orden mundial ya no será de 27 naciones ni de 20, sino de 10 naciones. ¿Por qué? Porque hace 2600 años Dios se lo dijo a Daniel, que el último imperio del hombre sería de 10 naciones. Por eso, en esta bestia que hemos visto, y terminamos el piano para orar, termino, ¿por qué 10 naciones? Porque Apocalipsis capítulo 13, y terminamos, leemos terminamos. ¿Tenéis alguna pregunta? Y vi subir, y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya dijo Dios que el nuevo orden mundial tendría que ser de 10 naciones. ¿Por qué hablan? ¿Por qué los cuernos son naciones? Otra vez volvemos. Porque en Daniel los cuernos son naciones porque simbolizan gobernantes. Y cada gobernante tiene su gobierno. El nuevo orden mundial será de 10 naciones. Presentarán un proyecto tal que él promete que durante 7 años, qué casualidad, 7 años, qué casualidad que ya la Biblia hablaba de que en los últimos tiempos Dios tiene 7 años reservados para terminar su plan con Israel, cuando la iglesia sea arrebatada. Tiene que ser 7 años. Y aparece este personaje diciendo: yo en 7 años os prometo que soluciono el mundo. Ha dicho, él lo va a decir. Él promete que en 7 años soluciona la economía, soluciona los problemas, soluciona el conflicto en Medio Oriente y soluciona todo. Y escuchad, durante 3 años lo mantiene. Por eso la gente que dice: bueno, cuando la iglesia sea arrebatada yo me voy a arrepentir, no saben la vida que el anticristo va a dar a la gente. Si crees que el ingreso mínimo vital es una buena paga, ya verás la que viene cuando él gobierne, porque será más. ¿Quieres controlar a la gente? Dale dinero. Si tú le das dinero a la gente, la controlas. ¿Qué harías para mantener el ingreso mínimo vital? El anticristo les va a dar tanto dinero a la gente y les va a dar tanto ocio y tanta tranquilidad que lo único que van a querer es decir sí a todo lo que él diga. ¿Qué cosas? Eso será para otra clase. Samuel. Padre, gracias en esta noche. Porque aunque el mundo entre en un caos y en confusión, nosotros estamos confiados y seguros. Porque si tú con nosotros, ¿quién en contra, Señor? Gracias porque en este mundo de tinieblas podemos tener tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Y cuando el mundo entra en confusión, tú nos llenas de paz, Señor. De esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones en ti.
Gracias por darnos tu palabra como una herencia, Señor. Y habernos regalado la dicha de saber nuestro futuro. Estamos seguros en ti, Señor. Y que no temeremos de lo que pase en este mundo, porque sabemos que todo lo que sucede tiene tu firma y siempre tendrá tu cuidado. Te damos gracias por ser hijos tuyos, porque no hay dicha más grande que ser llamados tus hijos, Señor. Gracias por esta juventud, por esta pasión tan bonita por tu palabra. Te ruego que donde yo no haya llegado, Señor, tu palabra les haga entender lo que yo no he sabido explicarles, que les prepares, que después les recuerdes, Señor. Y ayúdanos en este tiempo, Señora, mientras descubrimos el futuro, más nos alegremos del futuro bonito que nos espera a nosotros. Aleluya. En este ambiente, si hay alguna pregunta antes de ya terminar, por favor. Me ha sorprendido mucho en Apocalipsis 13:7, donde dice, ¿En Apocalipsis qué? 13:7, que aquello y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Por qué dice santos si en ese tiempo ya pues ya habrá, o ya no estará? Cuando la iglesia sea arrebatada, mira, en la profecía de las 70 semanas, que es donde he dicho, también podríamos empezar con la profecía de las 70 semanas, Daniel, cuando Israel está cautivo en Babilonia, Dios le dijo que estaría allí 70 años. Dios no hizo eso por hacer. Dios permitió que se los llevaran a Babilonia porque era el reino de la idolatría, el pecado de Israel era la idolatría, y ellos no habían dejado descansar a la tierra. Israel tenía que trabajar 6 años y dejar 1 año sin trabajar. Pues durante 490 años no dejaron descansar a la tierra. Entonces Dios echó cuentas como buen matemático y dijo, debéis a mi tierra 70 años de descanso, 70 años fuera. ¿Cuál es vuestro pecado? La idolatría. Os manda al reino de la idolatría y los envía a Babilonia. Cuando quedaban 2 años para cumplirse los 70, Daniel echa cuentas y dice, a ver, de aquí 2 años somos liberados, porque Dios dijo que estaríamos 70 años. Y 2 años antes, Daniel empieza a orar. Y empieza a decir, Señor, ¿qué pasará con Israel? Y en respuesta le da Daniel capítulo 9, que le da la profecía de las 70 semanas. Cuando estudiamos la profecía de las 70 semanas, que son semanas de año, que son 490 años, Dios le dijo, mira, para yo terminar mi plan perfecto con Israel, me bastan 490 años, con eso yo lo termino. Pero cuando Cristo muere en la cruz, se han cumplido 483 años. Y cuando Cristo muere en la cruz, Dios hace y para. Su tiempo de 490 años con Israel lo detiene en 483. ¿Cuánto falta para cumplir? 7 años, ¿no? Qué casualidad que la gran tribulación se componga en 7 años. Esos 7 años lo va a usar Dios para terminar su plan con Israel. Cuando Dios arrebate a la iglesia, Dios vuelve con su pueblo. Dios no ha desechado a Israel para siempre. Cuando Dios trate con su pueblo, habrá gente que en días de gran tribulación se conviertan. Esos ya son santos. De hecho, he dicho que la única manera de ir al cielo en días de gran tribulación será por medio de muerte. Lucas capítulo 23 y capítulo 24. Y os entregarán a tribulación y os odiarán por causa de mi nombre, y muchos se entregarán, dice, aún padres, hermanos, amigos. Dice, cuando estéis frente a gobernantes y no sepáis qué decir, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Y cuando analizamos ese pasaje, acaban muriendo.
sea, dar testimonio es frente a un gobernante y la única manera de entrar en el cielo es morir. Se le permite que haga guerra contra los santos. Se le permite. Porque habrá gente que se convierta en día de gran tribulación. Ellos son santos, son cristianos, se han convertido. Ellos van a sufrir la persecución que nosotros no estamos sufriendo, pero ellos van a sufrir una persecución, porque cuando la iglesia sea arrebatada y Dios dé permiso, aquí hay una actividad diabólica y angélica. Ahora no vemos ni a demonios ni a ángeles, a lo mejor ángeles hay aquí y no los vemos. Pues en día de gran tribulación habrá una actividad que tanto los inconversos verán con demonios y los cristianos que se conviertan verán ángeles. Porque hay como la iglesia ya no está, Dios usa a los ángeles para hacer las cosas en la tierra. Por eso hay ángeles que tocan 7 trompetas, 7 copas de la ira, por eso hay un ángel que se para frente al sol, por eso hay un ángel que baja del cielo con una cadena, un ángel que baja del cielo con una llave. Hay una actividad angelical, pero es que también hay una actividad diabólica, porque hoy día sueltos hay demonios, pero debajo de la tierra hay 200 millones de demonios en una prisión. O sea, debajo del mar hay una prisión, y esa prisión, dentro de esa prisión hay un jefe que es Abadón, Apolión, el destructor, que comanda 200 millones de demonios. Dios le va a decir a un ángel: toma una llave, ábrele la cárcel. Y llegará un ángel y abrirá una cárcel y saldrán 200 millones de demonios. Se juntan los que hay aquí con los de debajo de la tierra. Pero es que hay otros que están en las huestes celestes, que no les deja Dios bajar. Y la profecía de doble cumplimiento, Apocalipsis capítulo 12, el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas que cayeron a la tierra. Está hablando de seres que están allí, que van a caer en la tierra. Entonces, se van a unir en la tierra los demonios sueltos, los que están debajo de la tierra y los que están en las huestes celestes. Y en esa tierra habrá gente que acepte a Jesús. ¿Quiénes son estos? Los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Habrá gente. A eso se les permite. Pues se dice que le da autoridad. Le da autoridad. ¿Por qué le da autoridad? Porque él es el que ha abierto. Si él no abre el sello, el anticristo no sabe. Por eso le da autoridad. Ese texto lo puedes unir a y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Es que se le da autoridad para decir: tienes autoridad para hacer las cosas. Si además te van a salir bien, le van a salir bien porque Dios quiere que les salga bien. ¿Más preguntas? Lo que sí quiero que les puntualices bien, porque es importante, porque muchos tienen ese concepto que has dicho, que dicen, cuando llega el momento, pues yo me dejo que igual. Vamos a ver, hay que ser conscientes de una cosa, ¿vale? Oportunidad en la gran tribulación habrá para que gente se salve, por supuesto. Habrá gente que se salve, como está diciendo el Eugenio. Pero los que ya estáis viviendo en el tiempo de gracia con la Iglesia, escuchando 365 mensajes al año, teniendo los CDs en vuestras casas, los MP3, escuchando la música, las alabanzas, estando rodeados de gente cristiana, en ambientes cristianos. Si no hay un cambio ahora, si no hay una transformación ahora, en el tiempo de la gran tribulación, no lo va a haber. La oportunidad, si quien se salvará, los que nunca han escuchado, los que son inconversos, que no han escuchado, en ese tiempo sí aceptarán. ¿Vale? Pero los que estéis en un tiempo de gracia, rodeados en un ambiente cristiano, si hoy no aceptáis el cambio, en aquel momento ya no lo vais a hacer. Otro día podemos hablar de las torturas que va a haber para que gente. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos gustaría quedarnos a vivir la gran tribulación. Por aportar un dato. Muy resumido lo que ha dicho Samuel, que teniendo esto y no quiero, después ya te aseguro yo que no va a hacer. Cuando hay una actividad diabólica que te haga ver visiones y te torture como hizo a Job, cuando esperaba la noche para hallar descanso, venías y me atormentabas con sueños y visiones. El diablo da visiones. Se las dio Jesús en el desierto, le mostró todos los reinos del mundo. El
diablo induce sueños, se lo dice a la mujer de Pilatos, he soñado con él, me atormenten, no tengan nada con él. Claro, si no tengo nada con él, no le mando a crucificar. Eso no la de Dios. No te imaginas hasta dónde puede llegar el diablo, a manipular, y te puede hacer ver cosas que no son reales. Cuando la iglesia sea arrebatada, se cambia todo. ¿Más preguntas? Entonces, a mí una cosa que para que me quede claro, y a mí yo creo que a todos, que de lo que hemos hablado hoy, se hablaba de era como una boca como de león, los pies eran como de oso, como de leopardo, tal. Eso está representando reinos, o sea, imperios o reinos o gobiernos, Maneras de gobernar. Entonces, el gobierno del anticristo tendrá parte del gobierno como de Babilonia, de Roma, de Grecia. ¿En qué se parece? No he entrado en ese tema, pero por ejemplo, un dato, ¿vale? ¿En qué se parece? Cuando surja el anticristo, que en Daniel le compara con un cuerno pequeño, hay 10 cuernos en una bestia, que eran los cuernos personajes, gobernantes, ¿no? Los cuernos eran, pero cada nación, los cuernos en concreto son las personas que gobiernan, ¿vale? Los gobernantes. Bueno, pues el último imperio, que tiene 10 gobernantes, dice, y de los 10 gobernantes sale otro cuerno pequeño. Y en su surgimiento, 3 son derrotados. Entonces, la bestia que tiene 10 cuernos, cuando sale el cuerno pequeño, se queda con 7 y él es el 8 cuerno. ¿Estoy siendo claro? ¿En qué se parece su gobierno a otro gobierno? Cuando gobernó los medos y los persas, y tú que sabes más de historia, cuando surgieron, ¿a cuántas naciones derrotó? A 3. Por eso cuando sale el oso, que se alza en un costado, cuando se alza, dice que cuando salía así y hacía, y se iba para un lado. Esa es la idea que da Daniel. ¿Por qué? Porque los medos y los persas son 2 gobiernos unidos por una alianza. Por eso son 2 brazos unidos por el pecho. Ya Dios lo había dicho. Pero es que los persas, como eran más fuertes que los medos, los sometieron. Ahí está hablando de que los medos y los persas, cuando vinieran a gobernar, que todavía no gobernaban, pero Dios les mostraba el futuro, dijo que los persas iban a someter a los medos. Y dice Daniel, y vi que en sus dientes había 3 costillas de hierro. Y qué casualidad que cuando los medos y los persas gobiernan el mundo, destruyen a 3 naciones, Babilonia, Egipto y Libia. Qué casualidad que cuando el anticristo surja, 3 gobernantes son arrancados. En eso se parece el anticristo a los medos y los persas, porque se va a llevar a imperios en su surgimiento. Cuando él surja, se lleva a imperios. Y qué casualidad que el anticristo tiene un control político, económico y militar. ¿Puede que sea esas 3 naciones que controlen la política, lo económico y lo militar? Posiblemente. Por ejemplo, el leopardo, ¿en qué? El leopardo en la Biblia simboliza el imperio de Grecia. Concretamente, el gobierno de Alejandro Magno. Alejandro Magno es un prototipo muy esencial para estudiar la persona del anticristo. Va a ser muy parecido a Alejandro Magno. Alejandro Magno empieza a gobernar con 20 años y con 13 años conquista el mundo entero conocido. ¿Sabes por qué simbolizó Grecia como un leopardo? Porque es el felino más rápido del reino animal. Y es que en 13 años tienes que ser muy rápido para conquistar el mundo entero conocido. ¿En qué se parece el gobierno del anticristo? Que será rápido en conquistar. Recordará Alejandro Magno su forma de conquistar. Por donde pase lo conquista, como dice Alejandro Magno, pero de una manera rápida. Va a parecer a un leopardo, algo rápido. ¿En qué se parece a Roma? Que es una bestia, en su crueldad. La crueldad de Roma, a los judíos no ha habido nadie. Su crueldad a los judíos y a los cristianos no va a haber otro. Y el tema de la boca de león habla de la manera en que él va a hablar. O sea, el anticristo no da un golpe de estado, los convence con la palabra. Como Hitler, no dio un golpe de estado. Se subió a un púlpito como este, era un predicador excelente, Hitler. Y convenció al mundo, Alemania, que los judíos, los polacos y los gitanos eran unas ratas que tenían que exterminar.
que arrastraban enfermedades que no quiero mencionar. Decían, eso es lo que son para Alemania. Nos llamaban enfermedades mortales, dicha de una palabra más vulgar. Nos llamaban que éramos la enfermedad de Alemania, los judíos, los gitanos y los polacos. En eso se va a parecer el gobierno del anticristo. ¿Más preguntas? ¿No? Dice. Pastor, pues nos da gracias en oración ya que estás con nosotros. Gracias, Señor, por esta clase, Señor, que tú nos has permitido, Señor, hoy escuchar a través de tu siervo Eugenio, Señor. Síguelo bendiciendo, Dios mío, con esta sabiduría e inteligencia, Dios mío, que tú le das a través de las Escrituras, Señor, y a través de tu Santo Espíritu, Padre. Gracias, Dios mío, por esta reunión, Señor, y por cada joven, Señor, que se encuentra en este lugar, Dios mío. Te ruego, Señor, que tú lo bendigas y tú nos debes enviar a nuestros hogares, Señor, y que tú, Dios mío, nos bendigas en nuestros sueños, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Súper importante, chicos.